Buen día a todos, feliz año nuevo a todos y gracias por esta invitación que he aceptado con mucho gusto. Bueno, espero que sea comprensible mi mediocre castellano. Y me tomé la libertad de cambiar el título de mi charla, cosa que el padre Marcelo me ha amablemente concedido, eligiendo desplazar el enfoque del análisis desde los medios hacia el fin. El silencio y la meditación son valores clásicos y tradicionales de la espiritualidad sacerdotal. En todo caso, son valores instrumentales en función del valor final de nuestra vida, que sería la relación con Dios, por ende, la oración. Así que fui realmente a lo esencial. ¿Es el sacerdote un hombre de oración? Me parece una pregunta importante, no podemos dar por descontada la respuesta al inicio de un curso como esto, ¿no? Una pregunta como esta, ¿es el sacerdote un hombre de oración? Creo que sea una pregunta muy importante, indispensable. En efecto, es un riesgo para nuestra vida, de nosotros, los sacerdotes y de quienes han hecho una elección de vida precisa y exigente. El hecho de creer que hemos aprendido suficientemente a dialogar, a rezar, a estar con Dios, o que la cosa viene por sí misma, casi por un instinto espiritual que con el tiempo se afina y madura. Así nos consideramos, a fin de cuentas, hombres de oración, que enseñan a otros a rezar. Tal vez también sea cierto que buscamos espacios para la oración, a veces arrancándolos o salvándolos de actividades que llenan nuestros días, en Italia como en Chile, creo. Por esta razón, para llegar al fondo de este aspecto tan importante de nuestras vidas, esencial, puede ser útil comenzar con una distinción con la que quizás no estemos tan familiarizados. Son dos puntos de mi charla. El primero sería esta distinción importante entre orar y decir oraciones. Y la segunda sobre la sensibilidad, la segunda parte sobre la sensibilidad orante, el espíritu de oración. Bueno, primer punto, veamos las diferentes formas de distinguir estas dos operaciones, porque podría ayudarnos a verificar la calidad de nuestra oración y no correr el riesgo de ser más hombres que dicen oraciones más que creyentes que oran. Es posible decir oraciones sin orar nunca. Es una posibilidad dramática, pero real también en la vida del cura. Decir oraciones, tantas oraciones, un montón de oraciones sin rezar, sin orar. Entonces, vamos a ver la distinción. Yo he estudiado con los salesianos y los jesuitas. De los salesianos he aprendido a enfrentar los opuestos, a tener la valentía de identificar la oposición de la vida al interior de la vida. De los jesuitas he aprendido a buscar y encontrar la síntesis entre los opuestos. Bueno, entonces, vamos a ver primero la distinción. Orar. Orar es una actitud constante, como una forma de ser, o un estado orante que impregna el ser y tiende a ser estable. Esto es orar, permaneciendo en el fondo de lo que hacemos. De hecho, se dice uno está en oración. Decir oraciones es una actividad específica, hecha en momentos particulares, ad hoc, que tal vez dan ritmo, incluso de manera sabia, a la jornada. Se dice, uno dice oraciones, uno está en oración o uno dice oraciones. Orar, otra distinción, es una actitud absolutamente personal, capaz de expresar el yo y su mundo interior. Cada uno tiene su propio estilo orante, que lo revela a cada uno a sí mismo, de manera creativa.
orar significa no solamente entrar en contacto con Dios, sino primero entrar en contacto con la interioridad, las raíces, la identidad más profunda de la persona. Entonces es una actividad absolutamente personal. Las oraciones dichas, recitadas, como se dice, son fórmulas no necesariamente personales, ni siempre expresan el mundo interior de la persona que reza. Muchas veces han sido compuestas por otras personas y podrían no decir nada. La persona dice oraciones, pero sin tener la sensación que está hablando así y de sí. Otra distinción. Orar es ponerse esencialmente en relación con Dios, estar delante de Él, como ser vivo, un ser vivo que me habla, que me escucha, que me sacude, me reprende, me ama, me acaricia, me cura, me provoca, recoge mis lágrimas, pero en cualquier caso está vivo. No damos por descontado este aspecto. Orar significa yo soy frente a un ser vivo. Estoy leyendo la escritura sagrada, estoy celebrando la Eucaristía. Bueno, si esta es oración, yo soy frente a un ser vivo que es Dios, al interior de una dinámica que es relacional. La oración es el punto más alto de la capacidad relacional del hombre. Nunca el hombre vive su capacidad relacional como cuando está en relación con Dios, el Dios de los cristianos, el cual tiene un nombre. ¿Cómo se llama? El nombre de Dios, del Dios cristiano. Trinidad, que sería relación. Bueno, orar significa somos al interior de este círculo comunicativo. Podemos hablar con Dios. Somos entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es una cosa grandiosa. Es relación. Es terrible pensar que podemos decir oraciones sin entrar en este tipo de conciencia, de convicción, de experiencia, de sensación. Podemos decir y decir oraciones como una ritualidad que en teoría debería conducir al diálogo con Dios, pero a menudo es repetición sin calidez y sin necesariamente sentido de una presencia. Es posible decir oraciones sin la sensación de una presencia. Es terrible esto, porque significaría la negación de la oración, pero es posible, típica de quien se centra en sí mismo y en sus propias necesidades. Se puede hacer de la oración, que es una dinámica relacional, hemos dicho, el contrario, una dinámica introspectiva, simplemente. Yo que hablo con mi yo. A veces haciendo que la oración sea más un monólogo que un diálogo. Y no se da cuenta de que el otro está vivo, es el Señor Dios presente, como el fariseo que oraba así, literalmente consigo mismo. Lucas 18:11. Hablaba consigo mismo, no estaba orando. Se podría decir, si la palabra no parece excesiva, en este caso de este fariseo, la oración como algo de autoerótico. Se podría decir oraciones como una operación autoerótica. Terrible. Otra distinción. Orar en realidad es ciertamente una actividad del hombre, pero es ante todo una acción de Dios. Porque la oración de por sí es una expresión del deseo del creador de estar con la criatura. Esta es la oración desde el punto de vista teológico. No es actividad del hombre. No es deseo del hombre. No es el hombre que elige de dar a Dios una parte de su tiempo. Es la expresión del deseo del creador de estar con la criatura. Y solo es posible para quien se deja envolver por la mirada divina. Es el pasivo teológico, así llamado, ¿no? Orar significa me dejo envolver por la mirada divina y me pongo en la escucha
de estas palabras, de las palabras del Padre que me dice, tú eres mi hijo, al que siempre he amado, desde siempre, por siempre. Tú eres mi alegría. Bueno, esto es oración. El creyente que disfruta estas palabras es en efecto oración divina, entonces, pero que activa los sentidos humanos correctamente. La oración es auténtica cuando este deseo divino, esta pasión divina, esta aspiración de Dios de estar con la criatura, estas palabras que Dios me dice, bueno, todo esto activa mi sensibilidad, me hace sentir, ¿no? Y disfrutar todo esto, y siento que es una cosa extremadamente linda la que estoy haciendo, porque no hay nada tan lindo, tan bella como oír estas palabras y llorar frente a estas palabras. Entonces, la auténtica oración es una pasividad, es la pasividad teológica, es la actividad de Dios que provoca mi sensibilidad humana, mis sentidos humanos, pero la iniciativa es de Dios. Decir oraciones acentúa mucho más la acción del hombre, que toma la iniciativa y la conduce sobre todo de manera subjetiva, y solo disfruta si comprueba que ha rezado correctamente. Una vez se decía que ha hecho todas las prácticas de piedad, era la expresión clásica, ¿no? O piensa que ha orado solo porque ha sentido el gusto o un cierto calor humano, según criterios a veces muy y solamente humanos. Otra distinción. Orar es una operación mística. Es el Espíritu de Dios que ora en nosotros. Nosotros no sabemos cómo orar. Y orar es una operación divina, es oración divina, es mística. La mística en general, podríamos definir la mística como lo que Dios y la gracia de Dios obra en nosotros. La ascética es la respuesta del hombre. En este sentido, bueno, orar es operación mística. Es el Espíritu de Dios que ora en nosotros. Decir oraciones es más bien una operación ascética, a veces realizada con poco sentido respecto del interlocutor divino, como prácticas de piedad que se han de cumplir. Claro que la ascética es importante, es el primer paso, ¿no?, hacia una interpretación más teológica y mística de la oración, pero no puede, la actividad orante de un presbítero no puede quedarse simplemente a una operación ascética. Orar, de nuevo, es la contemplación y adoración del único Dios verdadero, poniéndolo al centro de la vida. Cuando la persona se dedica a la oración, bueno, hace esta operación simbólica, elige que Dios sea el centro de la vida. Y entonces entiende y elige que no hay nada de tan importante como la actividad que estoy haciendo ahora, escuchando a Dios, poniéndome en contacto con Él, porque Él es el centro, es el origen de mi vida. Podríamos decir que la oración así entendida es la expresión del monoteísmo de la persona. Creo solamente en Dios. Dios, el Señor Dios, es el Dios de mi vida. Y no hay ninguna otra actividad tan importante como esta. Ser auténtico monoteísta. Otra cosa que no podemos dar por descontada. Entonces, orar es la contemplación y adoración del único Dios verdadero, de su amor, de su voluntad, para querer lo que Él quiere. Esta es la finalidad. Esta es la finalidad. Entro en oración para modificar mi sensibilidad. Entro en la oración no para pedir a Dios algo. Entro en la oración para que la oración me convierta, me modifique. Es lo que Godin llamaba la torsión de los deseos. Hay auténtica oración cuando después de la oración algún deseo se ha modificado.
En la oración no soy yo que impongo a Dios lo que yo quiero. En la oración me dejo modificar por el amor de Dios, aprendiendo a desear los mismos deseos del Eterno. O aprendiendo a desear así como el Eterno desea. Grandísimo. Misterio grandísimo. Es lo que es el milagro de la oración. La torsión de los deseos. Uno entra en la oración con deseos humanos y si hace de verdad silencio, silencio significa no solamente no digo palabras, silencio significa doy la precedencia al deseo divino, pongo el silenciador a mis deseos, me pongo en silencio para aceptar, para dar la prioridad a los deseos divinos y aprender a querer lo que Dios quiere. Si no pasa esto, la oración no es auténtica, no es encuentro con Dios, es como una situación especular, ¿no? en la que yo me enfrento con mí mismo. Es un monólogo, no es un diálogo. Lo repito, la auténtica oración significa el cambio de los deseos. Las oraciones son a menudo la expresión de una atención casi exclusiva a uno mismo. El decir oraciones significa esto. Una atención casi exclusiva a uno mismo y a sus propias necesidades, tratando de poner a Dios de su lado, como en este momento de la pandemia. No, oramos para obtener por Dios el milagro, ¿no? de que podemos resolver este dramático problema, ¿no? Usar a Dios para nuestras economías, nuestros intereses, que es comprensible, ¿por qué no? Pero la oración no puede simplemente consistir en esto. Es un uso adúltero de la oración. Y muchas veces nosotros curas, nosotros presbíteros, hemos promovido en la gente esta interpretación adúltera, pagana de la oración. Multiplicando oraciones y misas y procesiones y litanías y todo. Y bueno, es una operación pagana al final. Si no deja en el hombre la sensación que, bueno, la vida no está en mis manos. Yo no puedo saber lo que pasará mañana, pero una cosa yo sé que Dios estará a mi lado. También en esta pandemia, también en este momento. Y la oración es lo que te hace sentir esta proximidad divina y que lentamente determina en ti este proceso, ¿no? de semejanza de tus deseos a los deseos de Dios. La oración es orada por Dios en nosotros, es el gemido o súplica de su espíritu en nosotros. Así que es sobre todo, volvemos al tema del silencio, de la meditación, es escuchar su palabra. Básicamente la oración es una respuesta, porque hemos dicho antes que la iniciativa es de Dios. Y bueno, es una respuesta precisa, palabras precisas. Por esto, la oración empieza siempre con la escucha de la palabra, la prioridad a la palabra. Y metodológicamente a la palabra del día. No una palabra cualquiera, no, cada día. La comunidad de los creyentes tiene la iglesia como ofrece, ¿no? a todos los creyentes esta como una pedagogía progresiva en la cual de día en día Dios se revela su rostro, convierte nuestras paganas imágenes de Dios y nos convierte nuestros deseos paganos, ¿no? Entonces cada día hay una palabra, como una escuela, cada día la palabra, y no eres tú a elegir la palabra, no, por favor, la palabra ha sido ya elegida, es la palabra del día. Esa es la palabra que la comunidad de los creyentes lee en aquel día, la palabra de la liturgia. En aquella palabra hay una revelación del rostro de Dios. En aquella palabra hay una revelación también de tu identidad, de tu vocación, porque cada día a través de la palabra Dios nos llama. El llamante es el eternamente llamante, que significa que cada día de la vida Dios nos llama a través de la palabra.
Y la oración es el lugar auténtico, típico de la escucha de esta palabra, en la que es frente a nosotros, ¿no? Como una nueva teofanía, Dios que revela un aspecto nuevo de su rostro, y al mismo tiempo, y al interior de esta divina revelación, hay también una revelación de mi rostro, de mi identidad, de mi vocación. Hablamos de formación permanente, ¿no? Bueno, antes deberíamos hablar de una vocación permanente, de un llamado permanente. En italiano como en castellano, llamar es voz del verbo amar, ¿no? El amante nos llama, porque es típico del amante llamar, que significa tú eres importante para mí. Yo tengo algo para poner en tus manos para hacer. Y bueno, si la oración significa entonces sobre todo esto, escuchar la palabra, crear este clima, esta atmósfera de silencio, de meditación sobre la palabra, algo de claro, ¿no? Las oraciones recitadas son nuestra producción, a veces proyectando en Dios imágenes y actitudes muy terrenales. Qué tristeza cuando tenemos una imagen de Dios que no corresponde a la imagen revelada por Jesús en el Evangelio. ¿Cuántos creyentes siguen con la imagen, por ejemplo, por lo menos en Italia, ¿cuántos creyentes siguen con la imagen del Dios omnipotente? ¿Es esta una imagen que podemos decir comprobada por el Evangelio, que encontramos también en el Evangelio? Hemos celebrado, en la Navidad, hemos celebrado un Dios omnipotente, por acaso. Es un Dios omnipotente, el Dios de la Pascua, el Dios de la cruz. ¿Cuánto esta idea ha determinado actitudes que no son cristianas, que no son creyentes, o cuánto han determinado en ex creyentes la decisión de abandonar la fe? Bueno, esta idea del Dios omnipotente no es cristiana. Significa una persona que se ha olvidado de lo que significa oración, porque oración significa ponerme frente a la palabra, y la palabra convierte continuamente, constantemente la imagen demasiado antropomórfica y humana que tenemos en la mente y en el corazón sobre Dios, que no es la imagen de la omnipotencia, es la imagen del Dios compasivo, otra, totalmente distinta. Bueno, la palabra es este elemento que de día en día convierte mi imagen de Dios y la hace siempre más semejante a la imagen que Jesús nos ha revelado. Aquel que ora, otra distinción, soporta el silencio y la ausencia de Dios. No solamente el silencio es una actitud virtuosa del hombre que está aprendiendo a orar. El silencio es también una característica esencial de la auténtica relación con Dios. Pero solamente quien ha entendido, está entendiendo, se hace instruir, formar por esta pedagogía cotidiana, constante de la palabra, ¿no? Que nos educa a tener en la mente la auténtica imagen de Dios. Es solamente esto que puede aceptar también el momento del misterio, del silencio de Dios, porque es claro, Dios no es inmediatamente comprensible. Entonces, si de verdad es la palabra el punto de referencia de mi oración, claro que muchas veces me encontraré con palabras que no son inmediatamente claras. Es el momento del silencio. Es el momento de la sensación de una cierta ausencia de Dios, ¿no? Bueno, la auténtica relación con Dios soporta también estos momentos. El silencio, el no poder entender, el guardar en el corazón lo que yo no puedo entender, es normal. Si es Dios que me habla, es normal no poder entender completamente, inmediatamente todo. La oración no es para entender a Dios. La oración es para ser este lugar vacío que Dios puede llenar con su palabra. Y esta palabra que yo no he entendido como hacía María, ¿no? Bueno, la guardo en mi corazón. Vendrá el momento que la vida me dará la posibilidad de entenderla. Pero ahora la cosa más importante y linda que puedo hacer es esta: custodiar esta palabra en el silencio.
soportar el silencio de Dios. Callarme. Aquel que dice oraciones espera y pretende una respuesta. Y a menudo la quiere de inmediato. La quiere de inmediato. No soporta el hecho de que Dios se demore, que Él tenga otros proyectos. Bueno, y vamos a concluir, creo, esta parte, ¿no? El orar, precisamente porque es acción de Dios, se abre a la iluminación del Espíritu, a sus gemidos, a su imaginación. Es creativo, es creativo. Orar es creativo y siempre nuevo. Si entendido así, orar es creativo y siempre nuevo. Por el contrario, las oraciones recitadas, decir oraciones, por naturaleza siempre las mismas, son siempre las mismas las oraciones, ¿no? A veces incluso repetitivas, hasta el cansancio. Y terminamos. El orar se puede hacerlo siempre, en cada lugar, pero prefiere ser celebrado en la realidad de la propia intimidad, en tu cuarto, cerrando la puerta, en el secreto, donde el Padre, tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará un premio. Dice Mateo 6:6. ¿Cuál premio? El premio de la experiencia de la belleza y entonces del gusto de la oración, del abrazo del Padre. Este es el premio. Quien dice oraciones como actitud exterior necesita más del templo, de la situación oficial, en el lugar sagrado, con el oficial del culto, llamado presbítero, en la sinagoga y en las esquinas de la plaza, donde es más alto el riesgo de hacerlo para que la gente lo vea. Esto sería el premio muy equívoco, ¿no? Y bueno, orar es expresión de fe, entonces, y terminamos de verdad, como acto de confianza hacia una persona, al interior de una relación libre y vivida como algo de inmensamente bello. Decir oraciones es una natural y espontánea manifestación solamente religiosa. La diferencia entre fe y religión. Orar es expresión de fe y fe significa confianza. Decir oraciones es una expresión instintiva de religión. Y la religión es un fenómeno social. Podría ser simplemente esto, ¿no? Algo de instintivo. Muchas veces ambigua, motivada por el miedo del Dios omnipotente, claro. El Dios omnipotente provoca miedo. No puede ser diversamente. O por el interés subjetivo para pedir favores. En la oración que nace y se desarrolla en una actitud de fe, la imagen de Dios es Padre amante. En la postura religiosa de quien solo dice oraciones, Dios es simplemente una divinidad impersonal, a veces un juez, una autoridad, el que detiene poder, el omnipotente, exactamente. Bueno, entonces termino con lo que he dicho antes. Cuando esta distinción no es suficientemente clara, bueno, también nosotros, presbíteros, maestros de oración, podemos correr el riesgo de quien dice muchas oraciones sin rezar, jamás. Exactamente como sus padres fariseos. Y terrible sería que nosotros, maestros de oración, damos este tipo de enseñamiento a la gente y entonces damos como una catequesis sobre la oración que lleva a la gente más a decir oraciones que a rezar. Bueno, terminamos a este punto, o como Marcelo, como yo tengo la segunda parte. Tenemos todavía algunos minutos, sí, unos 10, 15 minutos más. ¿Puedo ir adelante entonces? Sí, adelante. Sí, hasta la conclusión. Adelante, sí. Bueno, entonces, el segundo punto sería la sensibilidad orante. Si hablamos, que significaría
el elemento pedagógico desde el punto de vista de la formación permanente, claro, porque se aprende continuamente, constantemente a orar. ¿Cuál es el punto donde tenemos que trabajar con más intensidad? Bueno, es un punto que normalmente es olvidado en nuestra pedagogía formativa, la sensibilidad. ¿Quién sabe por qué? En nuestras ratio suntuosísimas, ratio formaciones, instituciones sacerdotales, no hay lugar para la educación de la sensibilidad. Qué extraño. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es aquella orientación emocional, pero también mental y decisional. Entonces, es una orientación emocional, pero también mental y decisional, impresa en nuestro mundo interior, por las experiencias pasadas y por las elecciones que seguimos haciendo en diversos ámbitos de la vida. Una orientación que va en una dirección precisa. Esta es la sensibilidad en sí. Trato de decirlo en una síntesis extrema. Entonces es una orientación. La persona que hace las cosas conducido por su sensibilidad se siente como orientado instintivamente a decir, oh, esto es bello, tengo que hacerlo, me atrae. Y bueno, este movimiento interior, esta atracción, ¿por qué? Raramente es considerado objeto de formación. Y muchas veces nos encontramos, cada uno de nosotros se encuentra con una sensibilidad, cada uno de nosotros que estamos aquí presentes tiene su sensibilidad. ¿Cuál atención ha dado a la formación de esta energía interior? Porque es energía. Decir, esto es bello, esto me atrae, elijo de hacer esto. Cuando hago discernimiento, en aquel momento es la sensibilidad que me hace hacer un discernimiento, elegir una cosa como más bella. Entonces, por esto he subrayado, ¿no? En la definición, es una orientación emocional, siento que es bueno, me atrae, pero también mental, porque implica un juicio, esto es bueno, esto es malo, y también decisional, elijo de hacerlo. Es siempre la sensibilidad el sujeto de una elección, de un discernimiento. Bueno, entonces, es importante subrayar este hecho que cada uno de nosotros es responsable de su sensibilidad. La sensibilidad no es algo que cae de lo alto, distintivo, que parte de mi naturaleza, de mi carácter, de mi temperamento. No, la sensibilidad es exactamente la conclusión, la síntesis, la consecuencia de las elecciones de vida que lentamente me han orientado en distintos ámbitos de la vida, en una dirección o en otra. Pero yo soy el responsable. Cada uno es responsable de su sensibilidad. Cada uno tiene la sensibilidad que merece o que se ha construido. Bueno, todo esto, podríamos decir un montón de cosas sobre este punto, pero vamos al punto. Aquí estamos hablando de sensibilidad orante. Este es el punto importante. Un presbítero no puede no formar en sí una sensibilidad que vaya en esta dirección. Sensibilidad orante, que significa todo lo que hemos dicho, ¿no? En la primera parte, que significa este deseo, la percepción del deseo de Dios, la sensación que todo esto es bello, la sensación que entonces es importante dedicar el tiempo. Y cuando dedico el tiempo a la oración, no hago un esfuerzo porque lo siento dentro de mí que es importante hacerlo, no podría hacer algo de distinto, de contrario. Y todo esto significa sensibilidad. Bueno, eres tú responsable de la sensibilidad. ¿Y qué significa más concretamente o pedagógicamente dar atención a la sensibilidad orante? Significa dar atención a las distintas sensibilidades que son partes de esta sensibilidad. Por ejemplo, la sensibilidad, estoy diciendo, la sensibilidad orante si es está constituida por distintas sensibilidades menores, decimos, porque en este momento es la sensibilidad orante el centro, el objetivo de nuestra análisis.
¿Qué significa en concreto? Si tú quieres construir y formar en ti progresivamente este tipo de sensibilidad orante, bueno, es importante dar atención a otras sensibilidades. Por ejemplo, la sensibilidad relacional, porque orar es estar delante de Dios, dialogar con Él y sobre todo escucharlo. Entonces, todo esto no se da improvisamente en la vida de una persona. Si la persona no tiene una auténtica sensibilidad relacional con todos, con los otros, con la gente, con los pobres, con los más necesitados, no puede iludirse de tener una sensibilidad relacional con Dios. No será auténtica, no lo llevará a una sensibilidad orante. Segundo, si quieres tener en ti una sensibilidad orante, tienes que dar atención a la sensibilidad estética. Estética. ¿Qué significa? Claro, estética. Porque no se puede orar sin acoger y descubrir la oración como algo bello. La oración no puede ser un esfuerzo. La oración es la experiencia más linda de la jornada de un cura. Un cura que debería sentir dentro de sí que está haciendo la cosa más linda que podría nunca hacer, porque Dios es bello y lindo es orarlo, sobre todo si me encuentro con una comunidad. Esta sensibilidad estética es fundamental para aprender la sensibilidad orante. Tercero, sensibilidad bíblica. Orar para los cristianos es sobre todo leer y dejarse leer por la palabra. Lo hemos mencionado antes. Entonces es importante esta tercera sensibilidad bíblica. No se puede orar sin la escritura sagrada, sin entrar en contacto de palabras con Dios. Contacto que empieza con a la escucha de su palabra. Cuarto, sensibilidad creyente. Parece normal y no es normal, porque creyente significa la persona que en cada momento de la vida, entonces no solamente en el momento de la oración, claro, el creyente es el vir ob audiens, es la persona que hace así, ¿no? Con una mano a la oreja para decir, Dios, ¿qué me estás diciendo en este momento? Es la sensibilidad creyente. Si la persona se acostumbra a vivir así, claro que la fe crece y esta costumbre alimenta y da calidad a la oración, porque la oración es el momento por excelencia de escucha de esta voluntad de Dios, del deseo de Dios, de lo que Dios me está dando, me está pidiendo. Entonces es fundamental alimentar la sensibilidad, crecer en la sensibilidad creyente exactamente para aprender a rezar. Sensibilidad, quinto, me parece cristiana. Orar quiere decir aprender a orar en el nombre del Hijo. ¿Y qué significa en el nombre del Hijo? Maravilloso. En el nombre del Hijo significa orar con la sensibilidad del Hijo, porque el Hijo tiene sensibilidad. Es una sensibilidad totalmente conformada, hecha semejante a la del Padre, ¿no? Y bueno, este es el objetivo de nuestra vida. No olvidamos que nosotros cristianos creemos en un Dios que tiene su sensibilidad. No creemos en un Dios frío y que simplemente el creador omnipotente que impone su voluntad. Es un Dios que percibe el sufrimiento de los oprimidos. Creemos, el Dios de los cristianos es un Dios sensible, bueno, y nosotros somos llamados a tener en nosotros los mismos sentimientos del Hijo. Bueno, rezar, orar significa alimentar este tipo de sensibilidad. Hemos dicho antes que rezar significa conformar los deseos a los del Padre. Otra sensibilidad, la sensibilidad penitencial. También el dolor del pecado es fruto de dejarse envolver por la mirada amante del Padre. Rezar significa dejarse envolver, ¿no? Por esta mirada amante. Bueno, cuando esta mirada es correctamente percibida y experimentada, bueno, la persona descubre su pecado. Parece algo en contradicción, pero es así.
Dejarse envolver por la mirada del Padre significa mirarse con sus ojos y entonces descubrir lo que no está conforme al deseo, a la bondad, a la belleza de Dios. Y entonces alimentar esta sensibilidad penitencial que me hace descubrir mi pecado enraigado profundamente dentro de mí. O la hermana sensibilidad, la sensibilidad moral, la hermana de la sensibilidad penitencial. Estar delante de Dios hace que la mente y el corazón sean siempre más capaces de discernir el bien del mal. Otra sensibilidad que tenemos que alimentar en este proyecto de formación, de pedagogía de la sensibilidad orante, la sensibilidad vocacional de la que hemos mencionado antes. Orar es sentirse llamado del eternamente llamante. Y entonces la oración es el lugar ideal vocacional. Y entonces alimentar una sensibilidad vocacional significa aprender a orar. Y al final, sensibilidad decisional. El contacto orante es el punto más alto de cada discernimiento y aquello que da fuerza a la decisión. Bueno, en el fondo, el ser humano es siempre una realidad única en la cual cada parte influye en la otra y colabora para el bien del todo. Aquel todo que para nosotros, presbíteros, es el tener y consagrados, es el tener los mismos sentimientos y sensibilidad del Hijo de Jesús. Por ende, es necesario prestar atención formativa a todas estas sensibilidades para hacer crecer siempre más en nosotros la sensibilidad típicamente orante. Muchísimas gracias, Padre Amedeo. Y tenemos un tiempo para compartir, para reflexionar juntos, para preguntar. Les ofrezco la palabra y quien la tome, le pido que active su micrófono abajo a la izquierda. También pueden escribir sus preguntas en el chat que se encuentra en su pantalla abajo al medio. Le doy la palabra al Padre Alejandro Vial, que había planteado una pregunta en el chat. Padre Amedeo, ¿Sí? la verdad es que uno normalmente, o yo tiendo a entender la oración también como ese diálogo con Dios, ese diálogo personal. No solamente una oración de escucha, sino que también de un diálogo profundo con Él. Y la gran inquietud mía es cómo uno, dentro de esta sensibilidad orante, integrar de mejor manera mis afectos, mis sentimientos en ese diálogo personal profundo con Dios. Sí. Entonces la pregunta sería, ¿o es una observación, una consideración? No, es una pregunta, ¿cómo poder o sea, cómo uno, yo personalmente, en ese momento de oración, integrar de mejor manera mis afectos, mis sentimientos, mis rabias, mis dolores, mis alegrías, mis tristezas en ese diálogo personal con Él? Sí. Bueno, recogemos algunas preguntas o voy a responder a cada uno. Si hay otra pregunta o intervención, los invito a hacerla y se pueden recoger una o dos. Marcelo, Sí, adelante. yo quiero hacer una observación en relación a la oración litúrgica y a la oración personal, porque entiendo perfectamente bien que siempre referirse a Dios como Dios omnipotente y todopoderoso distorsiona quizás la imagen de Dios según lo que estaba escuchando del Padre, ¿no? Pero resulta que la mayoría de las oraciones litúrgicas empiezan así, ¿no? Dios todopoderoso y eterno, y siempre acentúan esa omnipotencia de Dios. Entonces yo veo que no ayuda para nada, lamentablemente, las actuales oraciones del misal, que a mi gusto tienen más un fundamento metafísico que bíblico, a veces son unas especies de trabalengua que hay que traducirle a la gente, sobre todo vean ustedes el prefacio de la Santísima Trinidad, si alguno de ustedes lo ha entendido es como para felicitarlo.
Pero ahí hay un problema muy grande, ¿no? Una inadecuación entre lo que la gente escucha en las oraciones litúrgicas de los actuales misales con la oración personal de ese Dios que es misericordioso, pequeño, todo lo que el Padre estaba diciendo. Sí, De ahí yo creo que hay que hacer una gran reforma litúrgica nueva. claro. Pido la palabra. Padre Eliezer. Haciendo eco a lo que acaba de decir el padre, cuando escuchaba hablar al padre Amadeo del Todopoderoso, recordaba alguna orientación que me daban en mi formación de que cuando hablamos de Todopoderoso, de pronto el término y el sentido es todo bondadoso o todo amoroso, porque el poder de Dios radica en su ser, que es amor. Entonces creo que cuando asumimos esa actitud de oración, esa sensibilidad integral debe ser una sensibilidad a partir del amor en cuanto a capacidad de comunicación que implica recepción, sensibilidad al otro y capacidad de ese diálogo. Entonces, hago eco de lo que decía el padre, tratando de enfocarlo en la línea de lo que el padre Amadeo dice de el sentido del Todopoderoso. Yo creo que es más el sentido, y yo creo que en nuestro lenguaje se podría perfectamente enfocar más en el sentido de que el poder de Dios radica en el amor, una oración al todo amoroso. Y por último, me parece muy importante este enfoque de la integralidad, de que nosotros somos, la espiritualidad no va por un lado y la dimensión temporal va por otro, sino que somos corpóreos espirituales integrales, y en ese sentido la sensibilidad de lo social, de lo cultural, de lo afectivo, de lo emocional, tiene que ir al lado de esta otra sensibilidad espiritual, ¿no? Entonces, hoy precisamente cuando Jesús ve a la gente con hambre y cansada, ahí hay una sensibilidad social, hay una sensibilidad, pero luego también los ve desolados espiritualmente, como ovejas sin pastor. Es esa capacidad de la integralidad, de llenar, de tener la sensibilidad de todos los factores humanos para llenarlos de la bondad y del amor y de la voluntad de Dios. Creo que va por ahí un poco, o así le capté yo al padre Amadeus este enfoque. Gracias. Padre Amadeo, tiene la palabra. Luego le damos Sí. la palabra. Sí, entonces brevemente, el padre Alejandro decía de qué hacer para integrar, me parece, ¿no? Era padre Alejandro, que de cómo hacer para integrar de una manera mejor, más correcta, mis afectos en la oración, en el diálogo personal con Dios. Bueno, entonces, primero, la oración debería ser el momento en el cual la persona no tiene ningún miedo para dejar emerger en su conciencia, en su inconsciente, ¿no? Sus sentimientos. ¿Por qué? Porque en la oración no hay ningún motivo para tener miedo, porque estoy hablando con Dios, Dios me entiende perfectamente. Entonces, yo puedo en la oración dejar la máxima libertad a este mundo interior que muchas veces es como reprimido para ser evidente. Es el momento de decir en mi corazón yo experimento esto, no es un sentimiento cristiano y auténtico, pero es lo que estoy viviendo en este momento. Y bueno, es importante decirlo en la oración, decir lo que estoy experimentando dentro de mí. También porque si de verdad la oración es frente a la palabra, ¿no? Es la respuesta a la palabra, bueno, nada como la palabra de Dios debería provocar esta emergencia de los sentimientos, del inconsciente. Nada como la palabra, espada dos filos, ¿no? Nada como la palabra de Dios tiene el poder de hacerme descubrir lo que yo soy profundamente dentro de mí. También en la parte que yo tengo a proteger, ¿no? De la que me avergüenzo, ¿no? Y bueno, entonces en la oración es por esto, por ejemplo, que en los salmos, nosotros encontramos toda la variedad de los sentimientos humanos. También los sentimientos no siempre así positivos, no siempre así
que indican una actitud positiva de la persona frente al otro, ¿no? Es por esto, porque la oración es el momento de la verdad. La oración bien hecha debería ser el momento en el cual toda mi realidad humana tiene el derecho de salir fuera y de ser identificada. Entonces, es importante esta actitud de libertad. Es importante, segundo, identificar, dar un nombre a los sentimientos. Y no decir simplemente, en este momento siento una grande simpatía por una mujer muy espiritual. No, en este momento yo soy enamorado. Es distinto decir, siento una simpatía por una mujer interesante o decir, soy enamorado. Bueno, la sinceridad es decir, dar un nombre a los sentimientos. Tercero, sería el pasaje desde la sinceridad a la verdad. Sinceridad significa dar un nombre a los sentimientos. Verdad es algo más. Verdad significa, ¿cómo es que soy enamorado? ¿Cómo es que en este momento siento dentro de mí un rechazo completo por esta persona? ¿De dónde viene este sentimiento? Este es el peregrinaje a la verdad. Y no siempre hacemos esta distinción entre sinceridad, que lo repito, sinceridad significa dar un nombre a los sentimientos, no es un gran heroísmo. Verdad significa identificar la raíz y pedirse, ¿por qué? A esta altura de mi vida, en este momento, yo percibo dentro de mí este sentimiento. Claro que el sentimiento, la emoción, es algo que es siempre grandemente revelador de mi vida. Por esto merece toda esta atención. Y la oración podría ser el momento ideal para entrar en contacto con estas raíces y para pedirme frente a Dios, Dios, dame tu espíritu para que pueda descubrir por qué en este momento estoy experimentando este sentimiento. Después, confrontar los sentimientos que estoy experimentando, sus raíces, con lo que me dice Dios. Dios, ¿qué me dices tú con respecto a este sentimiento? Hacer entrar a Dios dentro al interior de mis sentimientos negativos, paganos, de rechazo, bueno, esto significa la confrontación, ¿no? Y entonces no dejar mis sentimientos paganos de lado. Y durante la oración dejo emerger solamente la parte positiva, angélica de mi ser. No sería auténtica oración. Bueno, claro que esto es un itinerario pedagógico, debería ser repetido constantemente. Y claro que esto supone que la persona, al final de la oración, si puede existir este momento final, la persona que ha tomado contacto con esta realidad más profunda de sus sentimientos, bueno, una vez que ha identificado la raíz, la parte pagana del sentimiento, bueno, debería hacer una elección precisa de no dar vida a la parte pagana de sus sentimientos y de no decidir de expresar concretamente el sentimiento en la parte que se refiere a una raíz que no es auténticamente cristiana. La segunda pregunta de Fernando era sobre, sí, la liturgia, es verdad. La mayoría de nuestras oraciones empiezan con este apelativo, ¿no? Nos dice cómo es peligroso todo esto. Bueno, sería muy simple, y yo lo hago cuando puedo, simplemente completar la expresión. Dios omnipotente en el amor. Simple, simple, pero da una idea y educa a la gente a una percepción distinta del eterno. Dios omnipotente, claro que es omnipotente, pero en el amor. El ser omnipotente es con la finalidad del amor. Lo que es final en Dios no es la potencia, el poder, es el amor. Entonces me pido por qué subrayar siempre esta realidad de la omnipotencia que puede ser entendida de manera ambigua y que ha determinado la mayoría de los ex creyentes, la mayoría de los paganos, de los que han abandonado la fe, la mayoría de ellos han abandonado la fe simplemente por esto, sobre todo por esto, esta idea pagana de Dios que no existe. No existe el Dios omnipotente. Es una contradicción. Existe solamente el Dios que pone su poder, su autoridad al servicio del amor. Y esto es importante para un cura, no es simplemente
¿cómo decir? Algo que tiene que ver con la liturgia, porque el cura tiene poder, ¿no? El cura tiene poder, tiene autoridad. Tiene autoridad, no poder. El poder es la deformación de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad del cura? La autoridad del cura es exactamente la autoridad de Jesús. ¿Cuál autoridad tenía Jesús? Tenía la autoridad de la compasión. Esta es la única autoridad de Jesús y es la única sana autoridad del cura. La autoridad de la compasión, que significa, en mi corazón es vacío, está vacío para acoger por lo menos una parte del dolor del otro. ¿Se acuerdan cuando la gente decía, Jesús tiene autoridad? No es como los fariseos que hablan y hablan y hablan, pero no tienen autoridad. Mientras la gente sencilla percibía en Jesús la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad de la compasión. Bueno, el cura de hoy no se ha modificado la sensibilidad de la gente. Y hoy, todavía hoy, esta es la única autoridad del cura, la autoridad de la compasión. Bueno, expresámoslo también en la liturgia. Y al final, sí, me parece que también la pregunta de Carlos iba a subrayar este punto, ¿no? El Dios todo bondadoso, pero que tiene que ser explicado, ¿no? Si encontramos una fórmula simple que todos pueden entender sin necesidad de dar un montón de explicaciones, sería mejor, ¿no? Dios omnipotente en el amor. Dios omnipotente en la compasión, porque la compasión es el exceso del amor, ¿no? Y decía Carlos siempre que este aspecto, la importancia, ¿no?, de este aspecto de integrar el aspecto psicológico con el aspecto espiritual. Claro, esto es importantísimo. Esta subrayatura sobre la sensibilidad tiene exactamente esta finalidad, ¿no? Entender que nunca seremos seres espirituales si no damos atención a la formación, a la sensibilidad. Padre Amedeo, hay dos preguntas en el chat. Sí. Yo no sé si José Ahumada y Eduardo Castro quieren presentarla ellos mismos o las leemos. Yo podría decir, cuando usted habla de que la oración no tiene que ser repetitiva, la verdad que la liturgia de las horas y la oración del breviario, de alguna manera, es repetitiva. Y a mí me parece que el valor que tiene es que nos hace estar con Dios, estar con el Señor. Y en cualquier relación de amor entre dos personas, no solo tienen que estar hablándose y mostrándose su sensibilidad todos los días, sino que importante es también estar uno para el otro. Entonces, ¿cómo entiende usted la liturgia de las horas en relación con una oración que también es repetitiva? Sí, José, tienes completamente razón. Tienes completamente razón. Y es esto que entendía decir con esto, porque la espiritualidad nos dice que la repetición es muy importante. Es muy importante. Yo entendía la repetición que no se abre a la pasión, que no se abre a la creatividad, que puede orar simplemente con aquellas fórmulas. Pero soy completamente de acuerdo contigo para decir que no, es correcto. También la oración auténtica está hecha también de repetición, de fórmulas. Y la liturgia de las horas nos dice esto, claro. Y es como la diferencia entre perseverancia y fidelidad, ¿no? El perseverante es una persona repetitiva que siempre se repite y se repite. La persona fiel es la persona que da nuevas motivaciones a la elección de un tiempo, ¿no? Y entonces, de hecho, se dice fidelidad creativa, ¿no? Así sería la oración también. Entonces, la repetición es un momento pedagógico importante que no puede ser ausente en un auténtico proceso pedagógico de formación de la oración. Entonces, tiene completamente razón, José. Está así. Padre Eduardo Castro. Sí. ¿Quiere plantear? Sí, la planteo yo. Gracias, Marcelo. Solamente una anotación, es decir, me gustaría que explicara un poco más el aspecto místico del sacerdote, específicamente como pastor de oración, y el aspecto ascético de la oración.
porque yo al menos personalmente vivo también esos dos aspectos, pero lo vivo como fui formado. Entonces hay muchos aspectos de su conferencia que me Sí. interrumpearon dentro de eso. Sí, sí. Claro, también podemos adoptar la misma lógica que hemos dicho ahora con la respuesta a José. He dicho, místico es la acción de Dios, lo que hace Dios con su gracia, con su Santo Espíritu. Es la pasividad teológica, es la persona que vive la oración dejándose, no haciendo nada, no diciendo nada, simplemente está allá frente a Dios, frente al Santísimo Sacramento, ¿no? Dejándose envolver por la mirada de Dios, ¿no? Para Dios que lo mira, Dios que le dice estas palabras, y la persona que simplemente oye y disfruta todo esto y se deja, entonces, deja totalmente la actividad en las manos de Dios. Es el aspecto místico. Ascético sería la persona que se olvida de todo esto, que da más importancia a sus oraciones, que le repite, le dice sin pasión, sin ninguna participación, sin creatividad. Pero hay momentos en la vida en los cuales no podemos pretender que siempre sentimos dentro de nosotros, tenemos dentro de nosotros esta sensación de la actividad tan linda, tan consoladora, dulce, suave del Eterno y de su Espíritu. Y entonces en aquellos momentos debemos aceptar simplemente de hacer una oración que nos pide un esfuerzo. La vida está hecha también de estos momentos. Como podríamos decir, antes decíamos de la fidelidad y la perseverancia, ¿no? Bueno, en algunos momentos resulta fácil o posible remotivar, dar una nueva motivación, por ejemplo, a la opción celibataria. Hay algunos otros momentos en los cuales la persona no percibe esta novedad y se siente que la opción celibataria le pide un sacrificio y una renuncia. En aquel momento no percibe otro valor, no percibe la posibilidad de llenar de una nueva motivación lo que está haciendo. Y bueno, debemos aceptar que la vida está hecha también de estos momentos en los cuales debemos ser, como decir, limitarnos a la experiencia de la perseverancia o la experiencia de la repetición o la experiencia de un esfuerzo, el esfuerzo que es el ascético. Pero lo que es importante es clarificar que el objetivo de este proceso pedagógico es encontrar la actividad de Dios. Y entonces percibir y experimentar siempre más, esta es la finalidad, que tiene que ser clara, ¿no? Experimentar siempre más esta actividad del Espíritu Santo que provoca, debería provocar siempre más en nosotros la sensación del gusto, el placer. Es lindo, como la experiencia de la transfiguración. ¿Qué han dicho los apóstoles? Que ha sido una experiencia linda. Maestro, es bello para nosotros permanecer aquí. Y entonces, este es el final. Lo percibimos simplemente en pedazos, ¿no? En partes reducidas, pero este es el objetivo de la vida, que significaría una sensibilidad educada. Muchas veces lo que falta es que no hemos dado ninguna atención a la formación de la sensibilidad. Entonces hemos corrido el riesgo de concentrar toda la educación y la oración en el esfuerzo ascético. Esto es negativo. Esto es negativo. Entonces damos atención también a la sensibilidad estética, porque al final de todo, el Espíritu Santo es exactamente esto. El Espíritu Santo es la sensibilidad de Dios. El Espíritu Santo es la expresión de la sensibilidad de Dios, de los gustos divinos, de los deseos divinos. Y la oración es el lugar más apto para pedir el don del Espíritu Santo, exactamente. Entonces, no será algo de automático, pero si la persona se educa progresivamente en esta línea, vendrá el momento de la experiencia también del gusto.